nos habían dicho que había una hora de calentamiento hasta que eventualmente empezaría la represión. Pero justo este viernes, los militares cambiaron el libreto. Están tirando gases. ¡Corre, mudo! Están tirando gases. No esperaron nada. Enseguida empezaron a tirar gases. No podemos ni abrir los ojos. Y hay algún herido que está llamando a una ambulancia, ¿verdad? Dale, mandate. Ahora los israelíes tratan de alguna forma intervenir para que los dejen manifestar. ¿Los israelíes que están manifestando? Exactamente. Porque no hay solo palestinos en la manifestación. Exactamente. Ahora lo van a detener. Vamos. Quietos, quietos. Ojo, abran los ojos ahora, ¿eh? Hasta que lo parió. Vamos a tener que tener cuidado. Otra, cuidado, gases. ¿Qué hacemos? Gases, quietos, levante las manos. Sí. ¡Oh, cuidado! Cuidado, piedras. Otra más. Te las tiran arriba, loco. Son las 10 menos 10 de la noche, seguimos en vivo, en Pan y Circo, y como ustedes saben, en este programa nos propusimos trasponer las fronteras del país, ir más allá a los lugares que son el centro de los principales conflictos a nivel mundial. En el caso de hoy, Israel y los territorios palestinos. Las noticias de las últimas horas hablan de 13 muertos, 45 heridos en la mayor ofensiva israelí contra Gaza. También hablan de Tony Blair, que acaba de dejar el gobierno en Gran Bretaña y que fue nombrado enviado especial para Oriente Próximo y dijo que la única forma de llevar la estabilidad a esa zona es con la creación de dos estados, uno israelí y otro palestino. Pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso? Y ¿cómo se explica lo que está ocurriendo allí, en esas tierras por las que la civilización judeo-cristiana tiene sus bases, los padres del judaísmo de Israel, Jesús de Nazaret que caminó por allí y ahora con la relevancia que está cobrando esa zona, con esa guerra de civilizaciones, donde Israel y el Medio Oriente es prácticamente el epicentro donde se hace conflicto, ¿no?, entre el Islam y la civilización occidental? Bueno, allí fuimos y ahora van a ver la realidad de Israel y los territorios palestinos. Militantes del grupo islámico Hamás mataron ayer al secretario general del movimiento Al-Fatah en la Franja de Gaza. Cuando combatientes de Hamás volaron un edificio de los servicios de seguridad bajo control de Fatah. Mujeres y niños salieron a las calles y se sumaron en el festejo a los milicianos encapuchados y armados. Él es apenas un niño, pero su destino ya parece marcado. El movimiento de resistencia islámico se ha hecho con la práctica totalidad de la franja en una ofensiva feroz y bien planificada. Estas son las imágenes que llegan por estos días desde los territorios palestinos. Hoy la violencia se concentra en Gaza, en una guerra entre palestinos radicales y moderados. Pero para entender lo que está pasando hoy, hay que ir al año 1947, cuando Palestina, que estaba bajo el mandato británico, fue dividida por la ONU en dos estados, uno árabe y otro judío. En el 48, Israel declara su independencia y es atacado por los países vecinos. 15 meses después, los israelíes conquistan nuevos territorios, aumentando en un 26% su superficie inicial. Pero la gran conquista israelí se dio hace exactamente 40 años, en la Guerra de los 6 Días. En junio del 67, y frente a la amenaza de una ofensiva árabe, Israel conquistó la península del Sinaí a Egipto, los altos del Golán a Siria y los territorios de Gaza y Cisjordania, incluida la parte este de Jerusalén. Una ocupación que, basada en razones de seguridad, contraviene resoluciones de Naciones Unidas y avasalla el derecho internacional. En el 2005, el gobierno israelí se retiró de la Franja de Gaza, donde hace unos días los palestinos de Hamás desplazaron por la fuerza al gobierno palestino de Al-Fatah, que se refugia en Cisjordania. Allí aterrizamos con Pan y Circo.
nuestro recorrido por estas tierras nos va a acompañar Quique Kierszenbaum, un uruguayo que hace 20 años vive en Jerusalén y que cubre el conflicto como fotógrafo profesional. ¿Por qué te viniste a Israel en aquel año? Primero que nada porque creía que en el Uruguay de aquel tiempo no se podían hacer cambios y que este era un país que como judío de repente podía tener más posibilidades de vivir en un lugar donde se hacían cambios. Y en alguna forma el ser judío para mí siempre fue pertenecer a un pueblo que tenía un lugar que era Israel, donde se podía vivir como judío. Estamos en el corazón de Jerusalén y aquí en la ciudad vieja la religión está presente en cada piedra, en el Santo Sepulcro de los cristianos, en el Muro de los Lamentos de los judíos o en la Mezquita de Al-Aqsa de los musulmanes. En Jerusalén, israelíes y palestinos conviven en una aparente armonía, pero también se respira una tensión que explotó en el año 2000 durante la Segunda Intifada y que se extendió durante unos años en los que estas calles estaban semidesiertas. El alzamiento de los palestinos se prolongó hasta el año 2006 y tuvo su expresión más cruel en los atentados suicidas. La respuesta de Israel fue contundente. Pero además, el gobierno implementó una estrategia defensiva que hoy se ha transformado en uno de los principales focos de tensión. Estamos en Jerusalén Oriental, en la parte este de la ciudad, una zona de población netamente árabe. Y esta calle une dos barrios musulmanes, el de Azaría y el de Abu Dis. Los unía hasta hace 5 años, cuando el gobierno de Sharon decidió construir este muro. Este es un vallado de seguridad que intentó contener a los radicales islámicos que cruzaban a Jerusalén para perpetrar atentados suicidas. Para los palestinos, el muro cortó la vida de esta zona e incluso separó a familias musulmanas. Lo llaman el muro del apartheid. Quique, hace 2 años que no hay atentados suicidas en Jerusalén. Desde ese punto de vista, ¿se puede decir que el muro dio resultado? Sin duda que el muro ha detenido el flujo de palestinos hacia Israel, pero sin duda que hay una decisión también política de los movimientos islámicos, más que nada de Hamás, de no llevar a cabo atentados. Se han firmado varias treguas. Esta última tregua, que es la que lleva más tiempo, llevó a Israel a tomar incursiones diferentes, mucho más medidas, no esas masivas incursiones. 8 metros. Sí, 8 metros, cemento y sobre todo un muro que en estos momentos está generando odio y tensión en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a vivir en Jerusalén y no puede vivir más. Do you have family on the other side of the wall? All my relatives in the another side of wall. Before the wall, I was each day to visit there, but I will go now to each Thursday. La gran discusión sobre este muro es por dónde pasa. ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? Si verdaderamente el objetivo de este muro es solamente detener a los palestinos que tratan de infiltrarse, o también dividir y de alguna forma separar y mantener a la mayor cantidad de palestinos dentro de los territorios de Cisjordania y no dentro de Jerusalén. Este grafiti significa en estos momentos lo que muchos de los palestinos se cuestionan, y es si los israelíes están haciéndole lo mismo que le hicieron a los judíos, algo que es muy problemático en la comparación. En español es del gueto de Varsovia al gueto de Abu Dis. Exactamente. La barrera israelí ha sido criticada por organismos como Amnistía Internacional, UNICEF, la Cruz Roja, y según la Corte Internacional de Justicia, Israel tiene la obligación de detener su construcción, así como de reparar el daño causado a los palestinos. Sin embargo,
El gobierno sostiene que ese dictamen no contempla las razones de seguridad que justifican el vallado y prosigue con la edificación del cerco que en algunos tramos se adentra hasta 20 kilómetros en el territorio cisjordano. I think that this wall will be, say, the infinity. I think that will in my thought, that will happen a new revelation against him. Because you know, if the people they have no money, how would they will live? This wall will be worse for Israel. Bueno, son las 10 de la mañana, nos estamos aprontando para salir para Bilín, a unos 50 kilómetros de Jerusalén, y es un lugar donde conviene tomar las precauciones del caso, ¿no, Quique? La primera precaución para vos, Nacho, chaleco antibalas. A vos, Mudo, te traje un casco. Lo principal es que todos sepamos, todos nosotros y ellos sepan, y la gente que está alrededor, que son periodistas. Fundamental, toda la documentación. Yo quiero que sepan que van a estar en el medio de una situación en donde siempre hay heridos. Son los momentos que no se pueden cometer errores. ¿Vamos? Vamos. Cada viernes, al norte de Jerusalén, la tensión latente que genera el muro se transforma en acción. Estamos en Bilín, al noreste de Israel, donde cada viernes hay manifestaciones como estas contra el vallado de seguridad del gobierno de Israel. Y siempre termina mal, ¿eh? Se está refiriendo, está asociando Bilín con Berlín, por los muros que hay en ambos lugares. Esta es una nación fuerte y vamos a seguir luchando por que se caigan los muros. Do you come here every Friday? Yeah, every Friday we are having this demonstration, this peaceful demonstration against the wall and against grabbing our land. And how did the wall affect your life? Well, actually it confiscated 2/3 of our land, the only source we have, the only income we have actually. 2/3 of our income have been stolen. This is simply my answer. And aren't you afraid of being shot? Well, there is the possibility of being shot. They are using all means of violence against peaceful demonstrations always. And it happened that many people have been shot actually. Nos habían dicho que había una hora de calentamiento hasta que eventualmente empezaría la represión. Pero justo este viernes, los militares cambiaron el libreto. Están tirando gases. ¡Corre, Mudo! Están tirando gases. No esperaron nada. Enseguida empezaron a tirar gases. No podemos ni abrir los ojos. Y hay algún herido que está llamando a una ambulancia, ¿verdad? Dale, mándate. Ahora los israelíes tratan de alguna forma intervenir para que los dejen manifestar. Los israelíes que están manifestando. Exactamente. Porque no hay solo palestinos en la manifestación. Exactamente. Ahora lo van a detener. Vamos. Dale, vos. Esperá. No, esto no es fuerza, esto. Quietos. Ojo, abran los ojos ahora, ¿eh? Hasta que lo parió. Vamos a tener que tener cuidado. Otra, cuidado, gases. ¿Qué hacemos? Gases, quietos, levanten las manos. ¿Pero qué les complica la manifestación? ¿Por qué tienen que responder de esa manera si lo único que están haciendo era gritar consignas? Porque se considera, lo que dijo el oficial, es que esto es una zona cerrada militar y que está prohibido estar acá. Y estando acá están rompiendo la ley de la zona y por eso tienen derecho a sacarlos. Déjenlos pasar. Bueno, ojo, están tirando de todos lados, están tirando ya gases también. Sí. ¡Oh, cuidado! Cuidado, piedras.
A la concha de la mano. Otra más. ¡Ah! Te las tiran arriba, loco. ¿Qué le hablan? ¿En qué idioma hablan? En hebreo. Me están diciendo de que eres lisiado. بقول انت نايم شيء انا سؤال خمس صور لي هذا في الكوفي ده ما بين انا بين انا سؤال ¿Qué te está diciendo, Quique? Estoy violando el cierre que hay en militar en la zona y que me van a sacar la tarifa. Vamos a apurarnos porque vienen atrás del jeep. Vamos a dejarlos pasar. Vos me decías que esto solía terminar con enfrentamientos, pero acá empezó con enfrentamientos. Prácticamente no llegó a haber manifestación. Sí, sin duda de que todo el tiempo se van cambiando las tácticas y que esta vez decidieron no dejarlos ni acercarse a la zona del vallado. Esto es algo muy corto, que se repite todos los viernes. Es muy peligroso, por las distancias más que nada, porque una bala de goma a tan corta distancia puede hacer un daño muy grande. ¿Una bala de goma te puede matar? Te puede matar si te pega en la cabeza. Porque no es 100% de goma, ¿no? No, el 70% es metal. Y en general, en este tipo de manifestaciones, muy pocas veces han habido suficientes distancias como para que tiren más alto. Yo vi algunos soldados filmando, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, es parte de una nueva filosofía del ejército de controlar. Mira, que él va a tirar algo, ¿no? Manifestaciones. ¿Va a tirar piedra? No, cuidado. Vámonos rápido. ¿Por si le tiran a él? Sí. Vamos. Salgan detrás. Vamos. Ojo, movimiento, a correr. Vamos a correr. Dale, para arriba, Vamos. Vení para abajo. ¿Está grabando? ¿Está bien? Te pegó al lado te pegó, yo vi cuando corrí. ¿Está bien? Para, sí. Ojo. Como les decía, ahora ven este grupo de jóvenes van a empezar a tirar piedras. Pero ahora sí están regalados. Si los reprimieron y van de nuevo al choque. Y aparte miren a los chiquilines, son todos guachos. Están tirando bombas para acá. Son piedras. Están tirando allá, pará, macho. Están tirando. Levanten las manos. No, estamos quietos, acá nos quedamos quietos. Nos pasó lo que no nos podía pasar, ¿no? Quedar en el medio. Ojo que están lloviendo piedras. Quedamos mal. Y allá están tirando también, cuidado, la puta de los paridos, siguen tirando. Hay que salir de acá, Recién media hora después pudimos aprovechar un impas para salir de la zona de riesgo. Como ven, la manifestación no tenía muchísima gente participando y de todas maneras la mano es implacable. Ahora, por supuesto, las últimas imágenes son imágenes de palestinos tirando piedras, que entonces es siempre la discusión dónde se pone el límite. Los palestinos dicen de que ellos llegan al muro, tratan de manifestar en forma pacífica y que el ejército es siempre el primero que empieza con la represión y que la actitud de los jóvenes es una actitud de reacción a esa represión. Pero es como el huevo y la gallina. Acá nunca se sabe al final dónde está el principio y dónde está el fin. How often you have to carry people, wounded people? Every week we carry a lot of people, injured people here. What kind of injuries? Different things, maybe live bullet, maybe rubber bullet, maybe gas tear, everything. Maybe hit by Israeli soldiers. Esto es un cartucho de gas. Dice 40 milímetros especial. Esto es lo que de hecho hirió al señor. Esto es lo que se llama un tampón.
es la forma en que se denominan las balas de goma. Y estas balas, según las leyes del ejército israelí, se pueden disparar nada más que a 40 metros. Se dispararon al lado. Hoy la dispararon a menos de 5 metros. Imagínense lo que eso puede hacer. Apenas habían pasado unos minutos desde los enfrentamientos y Bilin muestra una paz difícil de comprender para nosotros que acabamos de vivir uno de los momentos más tensos de nuestras vidas. Pero acá, para los palestinos, es un día más y la vida sigue como si nada en los territorios ocupados. El muro de la discordia, así titulamos esta primera parte del informe en Israel y los territorios palestinos. Lo primero que hay que decir es que yo creo que es prácticamente imposible emitir juicios de valor desde aquí, desde Uruguay. Hay que estar ahí presente, hay que conocer esa realidad, hay que hablar con los involucrados. Yo escuchaba comentarios que decían, mirá, le disparan y el tipo lo único que hace está manifestando. Sí, es lo primero que nosotros sentimos y obvio que eso suena absolutamente descabellado. Pero también hay que entender lo que es la realidad de Israel, que ha tenido decenas y centenas de víctimas de atentados suicidas, por ejemplo, ¿no? Y uno cuando está ahí siente que está viviendo una locura, pero como recién veíamos, para ellos es un día más. Esa es su rutina cotidiana. Nos llovían las piedras en determinado momento y teníamos que cuidarnos de las balas del ejército que le respondía a los palestinos que estaban tirando las piedras y tratábamos de adivinar en el cielo a ver de dónde caía, ¿no? El corré mudo, ¿no? Con el que, bueno, muchos nos dijeron que Milton Dujó, nuestro camarógrafo, se está haciendo célebre. Era parte de esa adrenalina que sentíamos en ese momento. Pero si la adrenalina es lo que marcó esta instancia en Bilin, yo creo que lo que van a ver después de la tanda es quizás mucho más fuerte, mucho más hondo y mucho más emotivo, porque vamos a hablar de una realidad durísima y que tiene que ver con los atentados suicidas. Ese muro de la discordia que claramente está condenado por organismos internacionales, porque no es un muro que uno puede poner siquiera en la frontera con el Chuy, en el caso de que los brasileros nos ataquen, o con Argentina, ¿no? Sería más adecuado. Bueno, uno tiene que preservar su seguridad, pero ese muro que estamos viendo ahora se adentra en el territorio palestino y les come terreno, como vimos, 2/3 partes de campos que tenían ellos para cultivar, y por eso la indignación y la discordia y la censura internacional. La seguridad es el argumento que da Israel, y los atentados suicidas y los que fueron víctimas tienen mucho que ver con eso. Bueno, después de la tanda vamos a conocer esa realidad, con víctimas que pudieron sobrevivir, pero van a ver de qué forma, atentados suicidas, y también internándonos en territorio palestino, concretamente en un campo de refugiados en Ramala. Eso después de la tanda, con más Pan y Circo. Estamos conociendo la realidad del conflicto en Medio Oriente. Las últimas noticias hablan de, bueno, el levantamiento por las armas de Hamás, que en esa franja de Gaza, que había sido liberada por Israel en el año 2005, bueno, ahora terminó en que los palestinos están peleando entre ellos, los radicales, los fundamentalistas islámicos de Hamás, que tienen el control en Gaza y que obligaron a desplazarse al presidente Abu Mazen, que ahora se refugia en Cisjordania. Es muy complicada la situación para Hamás en la franja de Gaza, porque tanto Israel como la comunidad internacional los está asfixiando. El mensaje que quiere dar el mundo es: nosotros no vamos a premiar a los terroristas, a los más radicales como ellos. Y por otro lado, por supuesto, que se está favoreciendo a Al-Fatah, a los moderados, a los palestinos del presidente Abu Mazen, que están en Cisjordania. Algún día se llegará a una paz, algún día se terminará con la creación de un Estado israelí, un Estado palestino. Hoy hay quienes hablan en Israel ya de 2 estados palestinos, uno en Gaza, liderado por Hamás, y otro eventualmente en el futuro en Cisjordania por los palestinos más moderados de Al-Fatah. Como sea, la situación es muy tensa y nosotros estuvimos en esos territorios palestinos, estuvimos en Cisjordania y específicamente en Ramala, porque teníamos muchas preguntas. Vimos, y ahora vamos a compartir, la dureza de los atentados suicidas, esas víctimas inocentes como cualquiera de nosotros que por el solo hecho de caminar por la calle arriesgan su vida en Israel. Y quisimos preguntarle a los propios palestinos, bueno, ¿por qué esto? ¿Cómo razona un terrorista? Lo van a ver ahora.
Por estos días la vida es normal para los habitantes de Jerusalén, pero en una cuadra a la redonda y en esta misma peatonal se realizaron la mayor cantidad de atentados en esta ciudad santa. Este es el Hospital Hadassah de Jerusalén. Es uno de los más prestigiosos del mundo. Aquí operaron al ex primer ministro Ariel Sharon, pero se especializa en atender a víctimas de atentados. Entre los años 2000 y 2004, este hospital atendió 2.500 víctimas de atentados de terroristas palestinos. Ronit El-Hayani tenía 37 años cuando subió a este ómnibus donde un suicida se hizo explotar. Ronit recibió esquirlas en sus ojos, en la cabeza, en la columna y en los pulmones. Sobrevivió de milagro. La herida fue muy grave. Entre otras cosas, no reconocía a mi familia. Estuve 3 meses en hospitales, tenían que ayudarme a hacer absolutamente todo. Para mí, lamentablemente, fue como ser parte del Holocausto. Y hoy, 5 años después del atentado, ¿qué secuelas te quedan? Sigo teniendo problemas en la vista, en la escucha, a pesar de que me hicieron operaciones en los oídos. A veces pierdo el equilibrio, tengo dolores en las manos y en las piernas. Tengo también dolores en el lado derecho de la cara y siento todo el tiempo como hormigas que me caminan por la cara. El doctor Ricardo Segal es un neurocirujano argentino que vive en Jerusalén y trabaja en este hospital. Acá se ve la cara de ella. ¿Esta es ella? Esta es ella. Y acá son las cejas. Le tapamos los ojos porque es convencional tapar los ojos de los enfermos. Acá se ve la penetración de una de las municiones. Acá se le afeitó el pelo y se ve que toda la mejilla y el ojo derecho están como destruidos. Y acá se ve un CT scan, una tomografía computerizada dentro de la cabeza, se ven los coágulos y se ve acá la munición, que es como una bola de metal, que está dentro en la mitad del cerebro, el pecho de ella, que está lleno de munición, es decir, tiene una munición acá, una en el hombro y acá tiene una en la columna vertebral. ¿Y qué hay sobre el otro tipo de secuelas, las secuelas psicológicas? Esas heridas son las heridas más importantes, son las heridas que no se ven, pero que están todo el tiempo en mi cabeza. Tengo mucho pánico, tengo un trauma muy grande, tengo todo el tiempo miedo de que vuelva a pasar, no me puedo concentrar, me olvidé de lo que es ser madre, tengo 4 hijos. Mi hijo más chico era un bebé, él se olvidó de quién era yo. Sueño con las heridas y con lo que pasó allí todo el tiempo. Hago muchos esfuerzos para seguir, pero me es muy difícil. Soy una persona muerta que sigue viviendo. El sistema de transporte aquí está basado en ómnibus, que están muy cargados de gente.
Entonces es una forma muy fácil de hacer un atentado suicida. El explosivo que lleva el suicida es como un cinturón lleno de explosivos que tiene adentro partículas. Por ejemplo, ese día él elige en la ferretería si toma municiones o si toma tuercas o si toma clavos, y el efecto es muy devastador porque tienen mucha velocidad y aparte la detonación dentro de un lugar cerrado revientan los pulmones, se revientan los hígados. Aparte luego viene el incendio, por decir que hay que sacar todo muy rápido antes que el fuego ocurra. En este café, sí, yo hace unos años no me podía sentar y es el lugar donde yo me sentaba. Porque si explota un café o un ómnibus al lado de tu casa, es al lado de tu casa. Lo primero que te imaginás es las 500.000 veces que pasaste por el lugar. Seguramente no hay nada más injusto y deplorable que atacar a hombres, mujeres y niños inocentes. No son soldados en el frente de batalla, ni militares ocupando tierras ajenas. Son gente común, pero que en Israel no pueden vivir en paz. Para tratar de entender cómo razonan los terroristas y por qué dan su vida para matar civiles, viajamos a Ramala, bastión de la autoridad palestina en Cisjordania. ¿O soy yo o hay mucha tensión acá? ¿Está espeso el clima? ¿Qué pasa? Estamos en un campo de refugiados, estamos en un auto con matrícula israelí, somos totalmente extraños a la gente. Es la tensión general cuando viene gente de afuera a los campos de refugiados. Estamos dentro de un campo de refugiados de palestinos en Ramala. Aquí el ejército de Israel suele realizar incursiones para intentar capturar a los líderes de los movimientos radicales islámicos. Esta placa recuerda a los que murieron en estas incursiones del ejército y entre ellos a una mujer que dio su vida en un atentado suicida el 27 de enero del 2002 en la calle principal de Jerusalén, matando a una cantidad de civiles israelíes. Ahora vamos a ir a hablar con su familia. Entrar a un campo de refugiados sin un contacto puede ser algo muy peligroso. Te pueden atacar más que nada con piedras por tener miedo de que pueda ser la inteligencia israelí o alguien que se está haciendo pasar por periodistas. Entonces la mejor forma de llegar siempre es trabajar con un palestino que trabaja con la prensa. El papel ese se llama fixer, es lo que Isa hace con nosotros hoy. Yo trabajo con Isa para otros medios y de alguna forma pongo mi vida en sus manos. Estamos esperando para ver si podemos entrevistar a familiares de suicidas de Fatah que cometieron atentados. Isa está hablando con ellos. Let's go straight. Where? To that club. Esta es la gente de Fatah en Ramala. Ahora vamos a ver si encontramos algún familiar de la mujer que hizo el atentado suicida hace unos años en Jerusalén. Al parecer pudo hablar con el hermano. Sí, parece que sí. Esto es un juego de el gato y el ratón. Nos pidieron que nos vayamos, nos van a enchufar otra familia de mientras para que el loco pueda entrar a la casa. What happened to us, 6 of her sons, they are in the jail, in the prison. She said, what? You are waiting to arrest me and also my husband? You know. She said, I don't have even permission to visit my sons in the prison. Mientras los miembros de Al-Fatah nos llevaban de un lado a otro dentro del campo de refugiados de Al-Amari, una familia palestina nos abrió sus puertas. Esta señora vivía en Jerusalén cuando en 1948, con la creación del Estado de Israel, debió mudarse con su familia a este campo de refugiados. It was very close to them. It was not so far. It was in the same area. So they heard first of all that in Deir Yassin, the Jewish, they entered inside, they killed a lot of people, and then they went to another village and they separate the old men from young people, and they killed the young people, and the old men, they let them, they released them. We lost our sons and we don't have anything to do and everything is damaged. Our life is damaged.
Is this peace? This is not justice. We don't have peace. Usted hablaba de vivir en paz, pero también hay gente de Israel que nos ha dicho que ellos quieren vivir en paz, que por ejemplo con algunos atentados suicidas cometidos por movimientos islámicos radicales, no, esa paz es imposible. Usted, que es una mujer de paz, ¿qué opinión tiene sobre ese tipo de atentados? If you are making a lot of pressure, it will be explosion. When my son is crying and he is asking for food, and me, I am as a father, I can't bring him food because there is no work, and because everybody is suffering and there is a lot of pressure. So a lot of people, they are thinking to die. Ellos dicen que sufren y que están bajo presión. Pero ¿por qué atacar a civiles inocentes? ¿Por qué atacar a madres y a niños? El problema más grande en estos momentos es que no hay con quién hablar. No hay una dirección con quien hablar. We are looking for peace, but they should release prisoners and they should remove the checkpoints. Then everybody will be busy in his work and he will bring food for his family and his children. We can't defeat Israel, and the Israelis, they can't also defeat the Palestinians. We have to live together. We have to live all together. ¿Vos avisorás en el corto o en el mediano plazo un futuro pacífico en esta zona? No, primero que nada, me agarrás en un momento de mi vida que soy súper pesimista. Un palestino una vez me decía, cuando vos agarrás un gato y lo metés en una bolsa y le das palo, cuando abrís la bolsa te sale un tigre. El muro ha ayudado muchísimo a esa separación, ha desconectado completamente y ha radicalizado muchísimo la opinión del uno contra el otro. En estos afiches se puede ver a un militante de Hamas encapuchado sosteniendo la foto de un soldado israelí recientemente capturado y a quien tienen de rehén. Las calles están todas empapeladas con pósters políticos de movimientos islámicos, de mártires, y eso de alguna forma marca a los héroes. Los referentes que tienen los niños, como este que va delante nuestro. Exactamente. Y en una realidad así es muy difícil crecer con otras imágenes y con otros héroes. Esta es la imagen de la militante de Al-Fatah que protagonizó el atentado suicida en Jerusalén, que terminó con la vida de 2 israelíes e hirió a unos 70. No pudimos hablar con su familia. Ya sabemos que su hermano mayor estaba siendo buscado y está siendo buscado por el ejército, y entonces prefirió no darse a conocer, pero vamos a buscar a otra familia de un suicida. Who lives here? Lives here the parents of a Palestinian that he was killed during a suicide bombing attack. Finalmente encontramos al padre de un terrorista suicida que se inmoló a los 22 años en el centro de Tel Aviv, matando a 9 israelíes en el año 2002. ¿Usted sabía lo que su hijo iba a hacer ese día? No, never, at all. Y si usted lo hubiera sabido, ¿qué le habría dicho? ¿Qué habría hecho? I was asked that question several times. My son is very expensive to me, and also my land is expensive to me. Maybe I could stop my son. ¿Qué sintió cuando se enteró de la noticia de que su hijo había cometido el atentado suicida? And I was shocked. My son right now is a martyr, and his mother, she died because of her sadness on him, and nobody could describe the sadness in my heart because that I lost my son and my wife. ¿Recuerda algo que podría haber significado una despedida de parte suya? As his father, he loves me so much, and he didn't give me any sign that he is going to do something like this, and he was respecting me, and I didn't feel that there is anything strange. ردا على الظلم والاحتلال وجرائمه المتصاعدة،
واستمرارا لخيار المقاومة قررت أن أنفذ عملية استشهادية. لم يبقى لنا خيار آخر للنضال. إسرائيل تعتبر الشراكة والمساواة مع الفلسطينيين في دولة ديمقراطية واحدة انتحارا لدولة اليهود. ¿Su hijo era militante de Al-Fatah? He was just a new member in Fatah, just before 2 months of the attack. He was just going with them for 1 or 2 months. He is a quiet man and he is polite and everybody likes him and respects him. But just the last month he was very close to Al-Aqsa group, which belongs to Fatah. But what I think that maybe some pressure was imposed on him from that group. ¿Usted cree que su hijo se ganó el paraíso después de lo que hizo? His attack, it was not because of religion reason, and it was not because any reason else. There is no reason for that. I can't explain it. Tiene la foto de su hijo en sus manos y seguramente le duele mucho lo que ocurrió y lo extraña mucho. Y así como usted siente eso, probablemente haya otros padres que están extrañando a sus hijos, las víctimas del atentado protagonizado por él hace 5 años. ¿Qué les diría en este momento? I'm calling to stop all kinds of attacks, but before that, the Israelis, they should withdraw from our lands, from 1967 lands, and after that, to stop all the violence and to reach, a peace agreement, and any violence and any killing from any side, Palestinians or Israelis, is not acceptable. Evidentemente, acá no hay blancos y negros, ¿no? Son todos grises. La complejidad del conflicto, cuando uno escucha por un lado a este padre cuyo hijo se suicidó, matando a otras personas, y el dolor que tenía este señor en su corazón. Y por otro lado, a esa pobre mujer con todo el drama que le tocó sufrir solamente por subirse a un ómnibus y después, tener estas secuelas de las que ella hablaba. Y luego ver a la mujer palestina que dice, nosotros lo que queremos es vivir en paz, y eso es lo que la mayor parte de los palestinos desean, que nos dejen vivir tranquilamente en nuestro Estado que deseamos que por fin se permita construir. Ese es el reclamo de los palestinos y la comunidad internacional tiene bastante claro que la cosa pasa por allí, pero claro, para Israel y para este gobierno israelí no es fácil. El muro es un factor de tensión y más allá de las razones de seguridad, ese trazado que se adentra en el territorio palestino complica aún más la situación. Pero quizás se pueda abrir una oportunidad para destrabar el conflicto en estos tiempos. Hay algo que no es menor también. Que Israel se retire completamente de los territorios ocupados en Cisjordania, porque de Gaza ya lo hizo, supone que hay que evacuar a centenares de colonos judíos que están allí defendiendo el mandato divino, defendiendo la tierra de sus ancestros de toda la vida. Ellos sienten que tienen el deber de estar allí. Esos colonos judíos son muy difíciles de correr de los territorios palestinos. Y en esta realidad nos vamos a adentrar la semana que viene, porque vamos a estar en Hebrón, uno de los bastiones más importantes en Cisjordania, tanto histórica y religiosamente para los judíos como para los palestinos musulmanes. This is the biggest settlement in Hebron? Yeah, around 40 families live here in Avraham Avinu. See, these are Palestinian shops.
This looks like part of the settlement, but it used to be Palestinian shops that they destroyed and built. All this line were private Palestinian shops that they built. Now it's part of the settlement. Oh, che, ¿qué tiraron? ¿Una piedra? Take it. Hop. ¿Estás grabando? No tenés nada, ¿eh? Te pegó la cámara. You okay? ¿No estabas grabando? This is what happens to you. Graba ahora. This is what happens to you if you walk with the shower in Hebron. ¿Estás grabando? Se rompió la cámara. ¿No anda? Qué hijo de puta. No tenés nada, Hugo. Nada de nada. Qué hijo de puta. Le pegó la cámara, entonces. The best thing is let's walk outside. No anda la cámara, Yeah, okay. Vení, que camines let's por acá. walk outside, we won't get another one. As I know in our Quran and in our holy book, we should kill them where we could find them. Them? Who are them? The Jewish. Seguimos en Pan y Circo y les vamos a brindar la segunda entrega de lo que fue nuestro viaje a Israel y los territorios palestinos. El miércoles pasado conocíamos Jerusalén y entrábamos en un campo de refugiados palestinos en Ramala. Teníamos la versión de las víctimas de atentados suicidas que pudieron sobrevivir con duras secuelas y también del padre de un terrorista suicida. Hoy les vamos a mostrar Hebrón. Para que tengan una idea del peso de esta ciudad, es una de las más antiguas de la región y de las más antiguas del mundo. Tiene una gran importancia religiosa para los judíos, al punto que según las Sagradas Escrituras, allí en Hebrón fue donde Abraham enterró a su esposa Sara. Pero también tiene una gran importancia religiosa para los musulmanes. Y este halo de santidad, como muchas veces, lamentablemente va acompañado también del derramamiento de sangre. Dos terribles masacres que ocurrieron allí en Hebrón, tanto contra los judíos como contra los musulmanes. Y esa violencia hoy se sigue palpando. No se puede comprender la esencia del conflicto en Medio Oriente sin recorrer Cisjordania, el mayor territorio que Israel conquistó a Jordania hace 40 años y que desde entonces reclaman los palestinos. Lo que estamos ahora, de hecho, estamos dejando Jerusalén y vamos a meternos en Cisjordania, y estos paneles de hecho son para cubrir de disparos. Porque ¿Disparos que pueden venir de parte de los palestinos? Sí. At 4 o'clock in the afternoon, I was on my way home from work when 5 terrorists opened the fire on our van, and the bullet entered my spinal cord very high. I understood immediately that there was something wrong with my legs because I was pulled downwards on the chair. But I opened and closed my fists to make sure that I had my hands. Y bueno, esta es una carretera que fue construida para colonos, para que pudieran viajar los israelíes, los colonos judíos por Cisjordania. Y los palestinos no tienen permitido viajar por este pedazo de la carretera. Este muro lo que está haciendo es proteger a esta carretera que une a los asentamientos. Toda esta construcción es parte también del muro divisorio que se está construyendo. De alguna forma está marcando los nuevos límites de separación entre Israel y la autoridad palestina y los territorios palestinos. Prácticamente la mitad de Cisjordania se encuentra bajo la administración y la ocupación militar israelí, mientras la otra mitad, incluidas las principales ciudades, están bajo la autoridad de la autonomía palestina. Pero el meollo del conflicto
son los asentamientos judíos, donde en medio de miles de palestinos, un puñado de colonos religiosos y nacionalistas defienden con el apoyo del ejército la tierra que, según ellos, Dios entregó a Israel. Y las raíces de este movimiento nacen aquí, en Hebrón, el único lugar en donde estas colonias están situadas en el corazón de una ciudad palestina. Se está ampliando, están construyendo nuevas edificaciones, ¿no? De hecho, para poder entrar a Hebrón, tenemos que pasar por esta colonia, que la entrada está controlada por colonos mismos también. אנחנו לחברון. ¿Qué le dijo a Yehuda? Le dijo que es Bin Laden, que hace muchos problemas como Bin Laden. Ese a quien los colonos llaman Bin Laden no es un palestino, es un judío que proviene de una familia ortodoxa y que llegó a tener un puesto de comando en el ejército israelí, hasta que su cabeza hizo un gran clic. So here we have Kiryat Arba, okay, this huge settlement of 6,500 settlers. Here you have on top, if you'll see these two lines of new houses, that's the Patriarch Cell, that's a settlement also. Another settlement. Another settlement, like around 70 families, but usually we count it as part of Kiryat Arba. But the problem is that in between this land is a private Palestinian land owned by the Jabari family that lives there. So what the settlers do usually in these cases, they build an outpost, okay, what we call in Israel an outpost. It's an illegal settlement. Of course, by international law, no settlements are legal, but in Israel we distinguish. Outposts are like small settlements or other things that the settlers build to expand their territory, to take over more land. So they built the synagogue. It's a tent, the screen tent. No one really prays in it. No one really lives in it. Nothing is really going on there, but this is a way again to take over the land and unite, combine the Patriarch Cell with Kiryat Arba. It's mother settlement in a way. Yeah. This is the part that the Jabari family, although Israeli courts decided that they're allowed to walk, the settlers won't give them to come close. For security reasons, you have here a synagogue, you can't allow Palestinians to enter, right? You can go instead? If you want, you can go inside, but... So usually when time comes and we have a lot of pressure on Israel, so Israel will send soldiers to evacuate these kind of outposts, and then we'll send a report. We evacuated 4 or 5 settlements. The next day, the settlers will build it again. I personally, when I was a soldier in 2003, I personally dismissed this settlement twice. What about that man that is shooting? This is Ofer Ohana, one of the security forces of the we settlement. can. Of course you can shoot them. He's just... Filma ese que te está filmando a vos. This is a way of, to frighten you guys or to try to frighten me of, documenting our work here in Hebron. And, Okay. So it's no really problem. They Nothing can really shoot each special. other and Yeah. say hello. It's good that we're shooting through cameras, not through, Why is he doing that? Just to... He thinks that I'm scared after he's filming me. For 3 years already he's filming me in the city. Every tour we come, anything, But what can they do? Nothing. Beside that? What they can do, they can attack us. They can throw stones, they can throw eggs, they can... Sometimes they do it. Yeah? Usually they only film us. When was the last time they attacked you? When was the last time that I was attacked? I would say around a month ago. Hebrón es una de las ciudades más antiguas del mundo y uno de los lugares más santos para el judaísmo y para el islam. A pesar de ello, o quizás por ello, el derramamiento de sangre ha sido una constante. En el año 1929, los árabes mataron a 67 judíos que rezaban aquí, y en 1994, un colono judío mató a 29 musulmanes mientras oraban. 3 años después, Hebrón fue dividida en 2 sectores, uno bajo administración palestina y otro, el histórico, donde una mayoría de palestinos vivía bajo administración israelí. Pero desde entonces, y sobre todo a partir de la segunda intifada en el año 2000, Israel ha echado a los musulmanes de aquí.
En el 99 yo estuve aquí en Hebrón y en esta calle funcionaba un mercado floreciente donde los palestinos se confundían con los colonos judíos. Desde hace un tiempo el ejército israelí esterilizó de palestinos esta zona que se convirtió en un barrio fantasma. Si ves las marcas también, los grafitis son todos grafitis hechos por los judíos, los colonos. Por los colonos que echaron a los palestinos de acá. So all this area we just crossed through was closed in 2000. We're now in the Shodah Street, which used to be the main street of Hebron. This street, all these shops that you see around were closed already in 1994. After Baruch Goldstein, a doctor from Kiryat Arba, massacred the Palestinians, the punishment was to start this segregation policy to close down parts of the city for Palestinians, and that's when all these shops were closed. But since September 2000, when the Second Intifada started, this street was announced as a sterilized street. So Palestinians are allowed to get, can reach the other side of these doors. They can reach this fence of the Muslim cemetery, but they can't stand where we're standing. But the story of Hebron is a story of, I would say, it's a story of the political power that the group of settlers here have. This is the group that leads the settlement movement for the past almost 40 years. This is where everything starts. El punto de vista de Israel es, estamos dándole seguridad. Of course, the Israeli government and courts will justify everything here for security, for the security of the settlement here, okay? But what I have to say about it is the question is, what is the price that you can pay for this security? What are you allowed to do, and what is behind the red line that you're not allowed to do? Because the settlers here are not ashamed to say that they're talking about a master plan of cleaning Hebron, of turning Hebron to a Jewish city. And it's based on two main assumptions. First one, we have our 800 Israelis. Two, they deserve life just like other Israelis, and for that we'll do almost everything. And when we try to talk about what's almost everything, we take into consideration the military budget, the amount of soldiers we have, vehicles, geographical area, everything we take into consideration. There is one thing we don't. 166,000 Palestinians around it. In all this part, around 50 families used to live. Today, like around 4 to 5 families are still left. This is one of the families you can see. Like they? Yeah. Their way to enter and leave the house is climbing on the roofs with ladders, jumping, and trying to find a way into the old city. They can't stand, they can't step where we're now standing. But it's also a way to say, well, we are here and of course it's a political way to say, political message. Yeah. So one of my first missions here, when I left Hebron, it was like in the end of 2001. One of my first missions was to walk on this street and wheeled all the doors here. When you were a soldier? Yeah, when I was a soldier here. And it was like 3 weeks after I came to Hebron, and I remember this was one of the things that I would say opened my mind to start to question what's going around. En Pan y Circo estamos conociendo Hebrón, uno de los puntos más tensos en el Medio Oriente, y lo hacíamos de la mano de un judío. Personalmente lo que más me llamó la atención fue que alguien que viene de una familia ortodoxa, lo veíamos con su kipá, como Yehuda Shaul, él contaba y denunciaba
esa actitud que segregó a los palestinos y que esterilizó de palestinos esa zona de Hebrón. Y ahora vamos a ver lo que para mí fue uno de los testimonios más removedores de este viaje. El propio Yehuda Shaul contando cómo fue su experiencia como combatiente, cuando por primera vez, él era un muchacho de 20 y pico de años, su oficial le ordena disparar lanzagranadas hacia esos objetivos de civiles palestinos, a esas casas de familias que estaban a unos metros o kilómetros delante de él. Y el proceso interior que hace un ser humano, acá dejamos de lado el tema de ser judío o palestino, un hombre que tiene que disparar contra otro. ¿Qué siente la primera vez? ¿Qué siente la segunda vez? ¿La tercera? ¿O un mes después? Y este testimonio, por parte de Yehuda, repito, un judío que denuncia lo que su ejército hizo y está haciendo contra los palestinos, por supuesto que no es gratis. Y lo sufrimos en carne propia cuando con él recorríamos las calles de uno de los asentamientos. Es lo que van a ver ahora. En ninguna otra parte de Cisjordania se evidencia el poder de la ocupación israelí como en esta zona de Hebrón. En los últimos 5 años se calcula que unos 25.000 palestinos han sido erradicados de sus hogares y más de 2.200 comercios fueron cerrados. At the beginning of the Intifada, Hebron was a very hot spot. Between June 2002 to June 2003, I would say a bit over 20 soldiers and settlers were killed there by militant Palestinians, much less Palestinians, but it's, in the past 3 years, Hebron is very quiet because there is no Hebron anymore. This is a settlement. This is the second biggest settlement here in Hebron, Beit Hadassah. 4 buildings, around 30 families who live here in the area. This building at the right, this is a private Palestinian building owned by 3 different families. One of them is the Duek family. The bottom floor is the Duek family house. The Duek family left here a few years ago because they couldn't continue to live here. Through the windows you'll see new aluminum windows inside. Settlers are now working and expanding their own homes into this building. All the construction things that you see here around are related to this. You know, it's illegal, it's invading private property under the sun, you know, everyone understands. The police doesn't do anything. The army does anything. This is how they work for years. So this is the jewelry market of Hebron. This was the jewelry market. The Golden Alley, that's the name of the place. What happened here? This place was open till 2000. And in 2000, the IDF closed down the place. We closed the street like with barbed wires before we put these concrete walls. And no one was allowed to enter here. The Palestinians weren't allowed to enter. Yehuda Shaul, you were here at Hebron 6 years ago with 19 years old, and you were here as a soldier, Israeli soldier. What happened then? Back then in 2001, the beginning of the Second Intifada, the Palestinians used to shoot every night towards the settlements in the valley. And we had no idea who was shooting and from where. So the decision was to take 3 high posts to capture. One of them was a school, a Palestinian school on the other side of the city, a rooftop of a Palestinian family on top of the hill there, and Palestinian house here on top of the hill. You just enter to the house, give the family a half hour to pack up, throw them out. We posted their machine guns, grenade machine guns, snipers. And the idea was the Palestinians shoot, we shoot back on these specific targets. And the first second that I heard my mission, I freaked out.
of all, we're talking about grenades. A grenade hits something, explodes, kills everyone in a radius of 8 meters around it, injures everyone in a radius of 16 meters. Second of all, we're talking about a machine gun. A machine gun is not an accurate weapon. A machine gun, it's a more or less, I would say, a statistical weapon. If you're a real good machine gun operator, you'll probably hit your target at the 5th time, time that you try. And I'm standing in the window, in front of me, the city where people live. I'm supposed to shoot grenades into a neighborhood where people live. So you're tense in the first night. You approach the machine gun and you aim to the area of your target. You pull the trigger. You leave it as fast as you could. And inside of you just pray that the less amount of grenades were fired. The next night, you're less tense. The third night, you're less tense. And after a week, it's becoming the exciting moment of the day. Try to think, a year ago you were playing these video games with the joystick inside a mall. Palestinians didn't stop shooting. That's when we decided that instead of waiting for them to shoot and then to respond, we will shoot before to deter them. And after 2-3 weeks that this doesn't work, the decision was, we'll invade their neighborhoods and teach them from close distance. Invading a different neighborhood and making our presence felt. You drive through the street, you see a parked car, you crush it. See a closed shop, you blow it up with a grenade, you shoot at the water tanks to deter them. They should learn. So I'm talking about where it starts, where this moral slide starts. My son was in the army. He's now a captain of a group of 120 soldiers. And he says, Mom, the army doesn't educate us to kill innocent people. What we do is we defend ourselves. If we're attacked, that's what we do. We have names for it: deterrence fire, reaction fire, fright. It made sense as a soldier, it makes sense. But the story starts when you stop thinking as a professional combat soldier. You start to, seeing things from outside. And it seems, There's a soldier just beside you. What do you think he's thinking right now? He's listening. I don't know what he thinks. But I'm sure that he can't even start to understand what I'm talking about. Because I'm talking out of a mindset of a civilian. I was a soldier, I was discharged, and started thinking as a civilian. Because once you're here, there's no really way to understand. You can't view the Palestinians as equal human beings to you when you're here as a soldier. El momento es por demás tenso. Este soldado no puede hablar, pero seguramente ve a Yehuda como un traidor. Y Yehuda ve en él una parte de su propio pasado, un pasado que ahora quiere denunciar desde que decidió romper el silencio junto a otros 300 excombatientes del ejército israelí. When I was discharged in March 2004, me and 64 of my comrades founded Breaking the Silence. Because after serving in the West Bank in general and in Hebron, we felt that we can't continue our life without doing something about what we've witnessed, we saw, and we did. Because you have to understand that what's going on in the occupied territories is like the biggest taboo in Israel. No one talks about it. And aren't you afraid, talking like that? Maybe a lot of Jewish can see you like a traitor. Somebody who is betraying the state and the religion and God. First of all, no, I'm not afraid. I don't think there's a reason for me to be afraid in Israel to speak what I say. I believe that, yes, there are a lot of Israelis who would view me as a traitor. But this is not a question for me anymore. We were here, sent by the society. All we ask from our society is to sit down and listen to what we've done in their name. Do you think the society is listening at you? As a whole, no. Esto es Abraham Avinu,
uno de los asentamientos más grandes de Hebrón, donde viven unas 40 familias de colonos judíos, y también uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, donde los extraños no somos bienvenidos. See, these are Palestinian shops. This looks like part of the settlement, but it used to be Palestinian shops that they destroyed and built. All this line were private Palestinian shops that they built. Now it's part of the settlement. Oh, che, ¿qué tiraron? ¿Una piedra? Take it. Hop. ¿Estás grabando? No tenés nada, ¿eh? Te pegó la cámara. You okay? ¿Me estabas grabando? This is what happens Graba to you. ahora. This is what happens to you if you walk with the shower in Hebron. ¿Estás grabando? ¿No anda? Qué hijo de puta. No tenés nada, Hugo. Nada de nada. Qué hijo de puta. Le pegó la cámara, entonces. The best thing is let's walk outside. No anda la cámara, Yeah, okay. Ah, But vení, que camines let's por acá. walk outside. We won't get another one. ¿Llegaste a ver algo vos? Yo, cuando sentí el golpe, me di vuelta y nos seguían tirando, encapuchados, con una máscara negra, seguían tirándonos las piedras. Vámonos de acá. Who were That's the settlers of Hebron, right? You were looking for to understand who rules this place. People who threw at us these stones ruled this place. But why to us? Why? Because they know who am I and they know who are you. You're foreigners who come to learn about the situation here in Hebron and to see with your own eyes what's going on in the city. Wild West. This is why you get these stones on the head. No, it comes from there. That's the place where they usually throw stones. But his face was covered. Yes. Black, ¿dónde está? Después de reparar la cámara, fuimos a encarar al vocero del asentamiento donde nos atacaron. 2 hours ago, some people from this settlement threw us stones, 4 stones. How can you explain that? Well, first of all, I apologize. I think that's wrong. We don't condone that, and when I have anything to say about it, I try to stop that. That's not right. People here have a very strong allergy to journalists. Why? Because usually the media, in many cases, does not treat us fairly. They do not present an objective picture of what's really happening here. People are aware of that, and therefore they're very aggressively. Oh, che, ¿qué tiraron? ¿Una piedra? Take it. Hop. Esto es Pan y Circo y estamos en el último tramo de nuestro viaje por los territorios palestinos, concretamente en Hebrón. Pudimos ver cómo fuimos víctimas de unas pedradas lanzadas por colonos judíos. Por suerte, no pasó a mayores. Por suerte, porque el Mudo, nuestro camarógrafo, tenía puestos unos auriculares muy gruesos que se los partieron al medio. Si no hubiera tenido los auriculares, lo que hubieran partido habría sido su cabeza. Pero esta realidad que nosotros vivimos en unas horas caminando dentro de los asentamientos en Hebrón es la que los palestinos sufren a diario. Y ahora van a ver el testimonio de esas familias de palestinos con videos caseros donde se ven las filmaciones de los ataques de los que son víctimas. También fuimos a hablar con los colonos judíos para escuchar su punto de vista. Pero como les decía la semana pasada, esto no es cosa de buenos y malos o de blancos y negros. Hay muchos matices, hay muchos grises, hay buenos de los dos lados y hay malos de los dos lados también. Y vamos a ver sobre el final el testimonio gélido, muy frío, de la madre de un suicida terrorista palestino y cómo ella defiende lo que a su juicio es una enseñanza del Corán: matar a todos los judíos. Estamos en Hebrón esperando que el ejército nos autorice para ir a visitar a una familia palestina. Vamos a ir acompañados por una organización de derechos humanos israelí, con unos palestinos que trabajan para ella. ¿Qué es lo que hacen en esta organización precisamente? Básicamente ellos tratan de documentar todo lo que tiene que ver con el conflicto en general. Not supposed to be here.
Concretamente, ¿qué tipo de cosas son las que registran? Todo, absolutamente todo, desde un ataque a palestinos en la calle o un enfrentamiento con el ejército o problemas del diario vivir. Es una zona donde viven muy cerca palestinos e israelíes de los colonos, entonces es una zona complicada y cada entrada o salida de gente que visita a los palestinos tiene que tener la autorización del ejército. El ejército está controlando también de que no nos ataquen a nosotros. ¿Qué dijo? Nos dieron permiso y en 2 minutos vamos a subir con una guardia del ejército israelí que va a acompañarnos para no tener problemas con nadie. Como ven, la puerta está, toda la entrada de la casa está llena de alambrados para que no les tiren piedras. Viven en una jaula. Porque acá enfrente tienen un asentamiento, ¿no? Claro. De alguna forma así los protegen de que les tiren basura, piedras y que los ataquen. Abu Samir, ¿cuánto tiempo hace que vive en Hebrón y con quién vive acá? You know, all the time they live in Tel Rumein. And he lives with his wife and 2 kids, and his married son with his wife and his family. His family, that's his wife, and his married son with 9, so 14. ¿Qué recuerda de cómo era la vida antes de 1967 y qué ocurrió cuando llegaron los colonos judíos? You know, before 1967 there were the Jordanian regime here ruling the area, and there were not many houses. They didn't have any problems. But when the settlers came, they started with problems, and they came in the early 1980s and started with problems. When they came, according to our religion and even the Christian and the Jewish religions, they asked for everyone to look after his neighbor. And I used to send grapes to the settlers when they came, grapes. But they didn't, behave as neighbors. They wanted to drive us away from this house. And only last month they came and they offered me a lot of money to leave this house. When they offered him the money to sell his house, he said, I won't sell my house. If you want to sell your house, I will buy it. I have the money to buy your houses. The settlers are ready with eggs, with stones, with water. It's almost daily, sometimes, twice a day. Si todos los días tiene que sufrir este tipo de cosas, ¿por qué no acepta el pago y se va a otro lugar? He says, I was born, in the area. My father was here, and it's very dear to me. Even if they put, gold to replace every stone of this house, I wouldn't sell it.
¿Qué les hacen a ustedes los niños del asentamiento de enfrente? 7:30 هو كان في مستوطن رطخ علي حجر وجا براسي. أنا هديك النهار كنت طالع من المدرسة شالهم كان لحقني بالسيارة. How can you explain me your presence here in Hebron? Jews lived in Hebron continuously for thousands and thousands of years until the 1929 massacre, when 67 Jews were murdered, 70 were wounded, and the rest were expelled. We came back home in 1967. What about your relationship with the Palestinians? That situation has changed very much in the past 10 years. For 2 years, we were shot at from the hills behind us, from all around us, and that created tremendous wounds. There were people that were killed, and that's created a situation whereby it's very difficult to have friendly relationships with people that are trying to kill you and ultimately want to expel you not only from this city, but from our land. It's also wrong to throw something to the Palestinian people if they didn't do anything. It's wrong for... We do not believe in any unnecessary violence. The problem is that here, in most cases, the violence against us is very, very life-threatening. The people in Hebron don't try to kill anybody. In your opinion, which would be the solution to put the end of the violence, to the violence here in Hebron? First of all, our neighbors have to accept our legitimacy. They refuse to accept the fact that we live here, that we have a right to live here, and that we can stay here. As long as they believe that they can expel us using violence, that violence will continue. The government of Israel was to declare that Hebron is part of the state of Israel. Jews will continue to live in Hebron forever. Then maybe we can start on a path that would lead to the cessation of violence. And can you imagine Hebron or Cisjordania without Jewish settlers? Would it be possible sometime? Look, you found the wrong guy to ask about these issues. I think that the tragedy is that, you know, I'm an Israeli and I can't stop even for 1 second and try to imagine Israel without occupied territories. It just doesn't work. Yo creo que los colonos judíos son uno de los principales problemas que tiene hoy en día el Estado de Israel. Creo que se ha creado un movimiento con una creencia mesiánica de ser dueños de la tierra que les da permiso para hacer casi todo. ¿Vos pensás que una de las claves de la salida del conflicto pasa por el retiro de Israel de los territorios ocupados, de Cisjordania específicamente? Sin duda, sin duda. Eso para los colonos es impensable. No solo para los colonos. Mira, para que te lo pueda aterrizar, creo que lo más importante que el primer problema que tienen los israelíes fue olvidarse qué es lo que pasa dentro del lado ocupado. Cómo se tienen a millones de palestinos bajo las patas, controlados a fuerza, violando un montón de leyes. Ojo, no todo es blanco y negro. Los palestinos han cometido errores políticos terribles en estos años. Yo crecí con la historia que escribieron los que ganaron, pero acá hay otra historia que es la de los que perdieron. Me haces acordar una canción de Drexler que en una parte dice: no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es. Yo quiero creer que cuenta mi historia, por lo menos. Creo que es una sensación
que me pega muy fuerte porque si no hay una solución acá y no hay un compromiso de las dos partes, esto no se termina más. Y si la gente no entiende de que parte de esa solución pasa por formar un Estado palestino en sus tierras, esto va a seguir en círculos y no voy a poder lamentablemente darle a mi hijo un lugar mejor. En Hebrón se viene la noche y nada hace pensar en una salida pacífica para el conflicto. No lo sugiere la radicalidad de los colonos, para quienes es impensable abandonar estas tierras, pero tampoco la radicalidad de algunos palestinos, como la mujer que encontraríamos horas después en Jerusalén Oriental. Cae la noche y estamos llegando al barrio de Abu Dis, un barrio palestino. Pueden ver acá esta estrella, ¿no? Uno para entrar, dice la estrella de David. Y aquí están los familiares de un palestino que cometió un atentado suicida. Señora, ¿cuándo fue la última vez que recuerda haber visto a su hijo Nabil? 1 hour before he died. ¿De qué hablaron en ese momento? ¿Dijo algo que a usted le hiciera pensar que iba a cometer un atentado suicida? Everything was normal. He's eating, he's talking, he's clothing, his pray. Everything was normal. I didn't notice anything strange or anything abnormal, let's say. Y si usted hubiera sabido lo que él iba a hacer, ¿hubiera hecho algo? ¿Le habría dicho algo para evitarlo? Yes, of course, I will tell him something. First of all, he is the oldest son, and he is taking care of all the family. ¿Qué sintió usted cuando se enteró de lo que ocurrió ese día? Even that I knew that he will be in heaven and he will be in a good place at the end. But also he is my son, and I was so sad because I lost him, and I was shocked at the end. Señora, ¿usted sabe cuántas personas murieron en el atentado suicida realizado por su hijo? When they came here and they destroyed my house, they said to me that your son, he killed 11 Israelis and he wounded 150 others. ¿Y cómo se sintió al conocer esa información? I didn't feel anything, not happiness and not sadness. What is important for me that I lost just my son, that's it. ¿Pero usted es consciente que así como usted se sintió así, también otras madres se sienten muy mal por haber perdido a sus hijos en ese atentado? I can't do anything for them. ¿Y por qué cree usted que él hizo eso? This is because of the pressure of the occupation. A lot of people, they can't go to hospitals or even to schools in Jerusalem and even to pray in Al-Aqsa Mosque. So this pressure that caused by the occupation push the young men to think about this kind of attacks. ¿Su hijo pertenecía a Hamas? When he died and we heard after that from Hamas, according to their statement that they are taking responsibility for the attack, that he was working with Hamas and that he was with Hamas. Señora, ¿usted cree que en el sentido religioso su hijo cumplió con la voluntad de Dios al cometer ese atentado suicida? أكيد لأنه ربنا أول شيء ربنا رايد له. He was looking for to be a martyr. Está claro que su hijo quería agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que la voluntad de Dios era que su hijo hiciera lo que hizo, matando a otras personas? I'm not sending anybody and nobody is asking me what to do.
Pero si le hubieran preguntado, ¿usted qué respondería? أنا حسب يعني ما بقرأ As I know in our Quran and in our holy book, we should kill them where we could find them. Them? Who are they? The Jewish. Este era el informe sobre Israel y los territorios palestinos. Y me atreví a pedirle a nuestro entrevistado de hoy, con quien íbamos a hablar de otras cosas, pero por un comentario que me hizo fuera de cámaras, de compartir alguna opinión con el senador Alberto Curiel, a quien le doy las buenas noches. Bueno, judío, ¿no? Y que seguramente, ¿no?, tiene algo para decir. ¿Cuál es la conclusión, el sentimiento que te queda después? Es muy difícil entender una realidad desde acá, desde el Uruguay. Hay que estar allí para poder entender. Yo cuando estuve allí me vino el concepto de democracia. Democracia es pluralismo y diversidad. Democracia es respeto y tolerancia al otro. Y esto es justamente lo que no ocurre en aquellas tierras. No ocurre entre Israel y Palestina, pero no ocurre en Irak, no ocurre en Turquía. Yo estuve en Turquía en la Capadocia y allí encontré debajo de la tierra ciudades, dentro de la montaña templos y sanatorios. El enfrentamiento era entre romanos y cristianos. Son siglos en esa región que se están enfrentando. Y lo que si miramos hacia el futuro, uno veía a esos niños, colonos judíos tirando piedras. Niños. Y que si uno lo mira y que si uno lo analiza, dice, bueno, el diálogo es imprescindible. Las potencias internacionales tienen que actuar. La hoja de ruta volverá al diálogo. Pero de todas maneras, si los sistemas educativos le siguen diciendo a los niños desde que van a la escuela que aquel es el enemigo y que aquel hay que matarlo, entonces es absolutamente imposible que pueda haber algún tipo de acuerdo de esta naturaleza. Pasa con los niños de los colonos y pasa con los niños de los palestinos, con los niños de los palestinos. Los grupos radicales, ¿no? Sí. Es mucho más, hay mucho más comprensión en el Estado de Israel sobre esto, es verdad. Pero también hay sectores dentro de Israel que piensan de manera muy radical, no hay ninguna duda. Pero el ejemplo que te voy a dar es el siguiente. Una sobrina mía me contó que ella tenía desde la escuela un amigo palestino y que eran muy cercanos y que eran muy amigos. Y cuando vino una de las intifadas, ella le preguntó, ¿pero vos serías capaz de matarme a mí? Y él le dijo que sí. Qué fuerte. Por eso es muy difícil encontrar una salida. Te invito a hacer un corte y después vamos a hablar de temas que al lado de esto parecen muy menores, ¿no?, pero que nos afectan en la de todos los días. Vamos a hablar de la reforma tributaria. Una frase final, sí, como uruguayo. Bueno. Uruguay tuvo la capacidad de recibir inmigrantes de todos lados. Y el respeto y la tolerancia, el pluralismo y la diversidad estuvo presente en toda la historia del Uruguay, sobre todo siglo XX y lo que va del siglo XXI. Bueno. Qué orgullo ser uruguayo, ¿eh? Acepto el pluralismo porque acá junto con usted va a estar Gustavo Escanlar y Adela Dubra. Y no solo vamos a hablar de la reforma tributaria, ¿eh? También, por ejemplo, yo sé que no ve mucha televisión, pero de la TV chatarra, ¿no?, de las cosas que se pasan y algunas ideas que tiene algún integrante de la izquierda y de este gobierno, cuando sigamos con más Pan y Circo.